soy Miriam y les presento el videito que van a ver, que es todo el proceso creativo, todo mi proceso creativo y un poquito más de lo que investigué y de todas las cosas que estuve trabajando este año, que es el último año. Bueno, voy a iniciar haciendo un análisis y un análisis de mi proceso de búsqueda en el arte y decidí hacer este video para poder compartir y publicar después para que quede ahí como grabado. Y el análisis y el proceso de búsqueda que yo hice, que es un análisis técnico y conceptual, donde yo arranqué con una mirada de mí misma para poder encontrar temas que tenía que trabajar dentro de toda la última parte de mi carrera de técnica en artes visuales, técnica superior en artes visuales. Y ahí encontré, en esa mirada de mí misma, encontré un montón de información para trabajar y me basé en 2 libros que fueron muy importantes para mí, que tuvieron que ver con las heridas del alma, las heridas que forman al niño en su crianza, digamos, y otra técnica de otro libro que se llama Los 3 estados del yo. En esos 3 basé una búsqueda y ahí empezó todo un camino y ahí fui encontrando cómo esa niña buscaba el amor, porque todo empieza ahí. Entonces ahí arrancó un camino de búsqueda y de encuentros, obviamente. Y fui encontrando los lenguajes con los que mi papá y mi mamá se dirigían hacia la niña. Y ahí arrancó todo un camino. Y el camino ese, empecé la investigación. Mi papá tenía el formato de hablar conmigo, solamente hablaba cuando había un árbol o una planta cerca, era su forma. Bueno, después arranqué, después de todos esos 2 libros, encontré otro libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, y a partir de ahí empecé a entender, interpretar cómo funcionamos los seres humanos a través de esos vínculos. Bueno, yo utilicé para poder entender todo eso el arte. Y a través de la investigación y todas las referencias que fueron estos libros, empecé a trabajar bocetos, empecé a darme cuenta de por qué el árbol me gustaba tanto, por qué me apasionaba saber de árboles, y era porque yo tenía ese lenguaje de amor con mi papá. Entonces, bueno, empezó todo mi proceso de búsqueda, empecé a hacer bocetos y empecé a dibujar los árboles en esta fue la primera parte, después trabajé esta parte. Todo lo que está puesto acá es un proceso, obviamente, y como nos pidieron que empezáramos a transformar, que fuéramos investigando, que probáramos materiales, que buscáramos distintos soportes, empezó toda también la búsqueda. El inicio de esta búsqueda empezó allá arriba, que está en aquel campo, que tenía que ver con el campo donde yo vivía. Usé circulares porque quería la experiencia de circular, que probáramos materiales, que buscáramos distintos soportes. Empezó toda también la búsqueda, el inicio de esta búsqueda empezó allá arriba, que está en aquel campo, que tenía que ver con el campo donde yo vivía. Usé circulares porque quería la experiencia de circular, del soporte circular. Y bueno, después fue todo un trabajo de búsqueda también de colores, a ver dónde me sentía cómoda. Entonces fui haciendo colores y bueno, los colores siempre me gustaron, este tipo de colores, más llamativos. Aquel cuadro, un cuadro que empezó, no lo pude terminar, que creo que sigue el proceso porque no me gustó cómo estaba. Después trabajé toda esta línea de un campo, un horizonte de algo muy lejano, se ven los árboles, y después
En ese mismo proceso, casi llegando al final, empecé a acercarme más a los árboles y a entender que estar cerca no era peligroso. Y empecé a observar también que tenía flores y frutos. Entonces ahí empecé a trabajar las granadas que había en el campo siempre y el roble que representa a mi papá. Y en los higos también siempre había higos. Y bueno, los arándanos fue creo que uno de los frutos que me gusta y ahí como que pude meterme más adentro mío y dije, a ver qué me gusta a mí. Esos frutos. El arándano para mí es uno de los frutos más ricos. Y después empecé a experimentar. En esa búsqueda y en esa experimentación empecé a explorar. Sublimado, que es otra técnica de color, que la investigamos el año pasado, pero no habíamos hecho nada. Y empecé a buscar ahí en el sublimado y de hecho hice algunas cosas con nylon cristal que no me sentí tan cómoda, pero lo tenía que probar porque era algo que sí me había puesto en la cabeza. Y después sí noté que hubo esa evolución, mucha evolución hubo, yo sentí una evolución impresionante. Fui entendiendo los conceptos que nos enseñaron de primero a tercero y en cuarto ya nos largaron para a ver qué haces con todos esos conceptos. Y ahí fue el gran desafío de aprender, o sea, de poner en práctica todos los conceptos de gramática del color, de dibujo, de perspectiva. Y bueno, aprendimos mucho la composición, cómo componer en una obra, aprendimos los colores, el uso de paletas, de qué paletas de colores. Y bueno, para mí fue una experiencia, yo siempre digo que fue una experiencia religiosa, como dice la canción, porque en realidad tuvo que ver con conectarme conmigo misma y también digo que esto no terminó, que por más que yo haga un cierre para presentar esto, no terminó, esto recién empieza en mi vida, así que bueno, hay un montón para trabajar. Y bueno, también el textil a mí es algo que me gustó y me apasionó, pero no sentí que era a través del color el textil. El textil va por otro lado, quizás allá de donde vaya yo, tiene que ver con texturas, telas, y el trabajo también de un lenguaje con mi mamá, que tengo que empezar a trabajarlo. Lo voy a trabajar a partir de ahora. A mi papá ya lo tengo ahí como muy trabajado y mi mamá viene ahora en este proceso que viene. Así que gracias. Arte, 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 arte.